La hipótesis. La hipótesis puede definirse como una predicción o explicación provisoria a un fenómeno. Una hipótesis relaciona dos o más variables entre sí o explica causalidad entre ellas. Formular una hipótesis de trabajo nos permite delimitar las variables del problema que queremos resolver y de esta manera facilitar la elaboración de objetivos y la planificación de diseño de investigación. ¿Siempre debo plantear una hipótesis? No. No todas las investigaciones se benefician de la formulación de una hipótesis. Un estudio exploratorio, por ejemplo, no requiere hipótesis, ya que aún no conocemos las variables relacionadas a un fenómeno. ¿Cuáles son sus características? La hipótesis surge de la investigación previa. Puedes formularla posterior a la revisión del marco teórico del problema en el que estás trabajando y en base a los datos y premisas que hayas podido recabar. La hipótesis es una afirmación que responde a una pregunta. Esta debe ser la respuesta a la pregunta de trabajo que te planteaste, es decir, un enunciado presumible de la relación entre dos o más variables. La hipótesis, además, es una afirmación que debe ser testeada experimentalmente. Recordemos que se debe poner a prueba, por lo que es observable y estar dentro de posibilidades metodológicas y logísticas. En algunos casos, el fenómeno que quieres probar puede no ser observable. En esta situación, la hipótesis debe vincularse a referentes de la experiencia, es decir, parámetros que ayuden a observar el fenómeno. Esto se conoce como definición operacional. Además, la hipótesis puede ser confirmada o refutada. No importa si la hipótesis se valida o se rechaza, ambos casos constituyen la construcción del conocimiento. ¿Cuáles son los tipos de hipótesis? Nosotros tenemos hipótesis descriptivas, correlacionales y de causalidad. Las descriptivas hacen predicciones o estimaciones sobre las características de una variable en base a casos comparables o la teoría subyacente. Hipótesis correlacionales establecen relaciones entre dos o más variables y de esta forma proponen que dos variables se comportan de forma similar u opuesta. Y de causalidad establecen una relación entre las variables e indican relación causa-efecto. Así sugieren que la variable es causal, la independiente, y cuál es la variable efecto o respuesta, que es la dependiente. Ahora, ¿qué son las variables? Una variable de investigación o variable de estudio es un término que se utiliza para referirse a cualquier tipo de relación de causa y efecto. En términos generales, una variable representa un atributo medible que cambia a lo largo de un experimento comprobando los resultados. Estos atributos cuentan con diferentes medidas, dependiendo tanto de las variables, del contexto del estudio o de los límites que los investigadores consideren. Estas se clasifican según su operatividad, según su relación con otras variables y según su escala. Según su operatividad, estas pueden ser cualitativas, es decir, categóricas, o cuantitativas, es decir, medibles. Las cualitativas pueden ser dicotómicas, que solamente permiten tomar dos variables, por ejemplo, sí o no, arriba o abajo. Las politómicas permiten que existan múltiples valores, de los cuales pueden seleccionarse a uno y omitir a los demás. Las cuantitativas pueden ser discretas, que son las variables que no permiten el uso de valores intermedios o decimales, y continuas, que pueden encontrarse valores intermedios. Según su relación con otras variables, pueden ser dependientes. Se prueba o se mide en un experimento científico. Las independientes se cambia o controla en un experimento científico para probar los efectos en la variable dependiente. Moderada. Se encarga de cambiar el efecto o la relación que existe entre la variable dependiente y la variable independiente. Y extraña. No se consideran durante una investigación, pero que de cierta forma afectan el resultado.
Finalmente tenemos según su escala. Esta puede ser nominal, ordinal, de intervalo y de razón. La nominal se utiliza para nombrar o etiquetar variables. La ordinal, el orden es importante y significativo. De intervalo son escalas numéricas en las que conocemos tanto el orden como las diferencias exactas. Y de razón informa el orden y el valor exacto entre unidades. Ahora tenemos un pequeño resumen. Los tipos de hipótesis en una investigación son descriptivas, correlacionales y de causalidad. Y en las variables tenemos que se dividen según su operatividad, relación y escala. Gracias por su atención.